ver, esta semana continuamos con el tema de clasicismo griegos. Vamos con la parte más importante del clasicismo griego, que es el periodo ático. El periodo ático se da desde el siglo V hasta el siglo IV a.C. Y es tan importante porque una de las polis de Grecia, que viene a ser Atenas, va a primar durante este tiempo. Cuando hablamos del periodo jónico, un hecho importante eran las guerras médicas. Fueron 3 guerras médicas. Cuando se dio la tercera guerra médica y termina con la famosa batalla de Salamina, Atenas se alza como predominante en Grecia. Eso quiere decir que la cultura, la parte intelectual es lo que va a primar durante este periodo. Es tan importante los aportes y quien toma el mando que todo un siglo lleva su nombre. En el contexto histórico hablamos del famoso siglo de Pericles. En el siglo de Pericles se establece la democracia que es el gobierno del pueblo. Pero no significa una democracia como la que tenemos actualmente, sino que el pueblo aristocrático era quien decidía en la parte política nada más durante este periodo. Muy bien. Ahora, en la parte de los aportes de lo que viene a ser la literatura, tenemos la creación de la famosa tragedia. La tragedia viene de 2 voces griegas, que es tragos, que significa piel, y ode, que significa canto. Tragedia significa canto del macho cabrío. ¿Por qué? Esta especie literaria nace primero para poder adorar al dios Dionisos en las famosas dionisíacas, que eran fiestas hacia este dios. Recordemos que el dios Dionisos es el dios del vino. Entonces, en estas bacanales, como le llamaron los romanos más adelante, lo que se va a hacer es exaltar al dios bailando y retratando algunos hechos de la vida cotidiana. Al inicio era para poder adorar al dios, y la gente que estaba adorando a este dios pues se vestía con la piel del macho cabrío. Muy bien. Según Aristóteles, en su famosa obra La Poética, que es el primer tratado de teoría literaria, nos habla sobre esta tragedia y nos dice que la finalidad de ella es la catarsis. ¿Qué significa la catarsis? La purificación del alma por medio del miedo y de la compasión. Nos van a mostrar hechos muy funestos y en los cuales la gente le da tanta lástima lo que le sucede al protagonista que trata de cambiar su forma de ser, o también le da tanto miedo de cómo los dioses reaccionan ante los hechos de los hombres, por lo que quieren cambiar su forma de ser también. Tepsis es considerado precursor de la tragedia. ¿Por qué? Porque inserta al primer actor. Al inicio, el coro era el que se encargaba de narrar cada una de las obras, pero Tepsis coloca a un protagonista, a un actor allí, que empieza a dialogar con el coro y con el público. Es por eso que se considera precursor de la tragedia. Ahora, vamos con los representantes más importantes, y el primero es Esquilo. Esquilo es considerado padre de la tragedia por los nuevos aportes que hace dentro de esta especie literaria. Primero, aumenta el número de actores a 2. Al colocar 2 actores, el coro empieza a perder más vinculación dentro de la obra. Eso quiere decir que el coro empieza a perder participación. Luego nos dice que va a crear el diálogo. Cuando estos conversan, ¿no es cierto? Entonces se va a dar un protagonista con el otro. El coro va a quedar de lado también. Muy bien, otros aportes son el uso de la máscara y de los coturnos. De la máscara porque durante este tiempo las mujeres no podían actuar, así que el papel de mujeres era hecho por hombres. Entonces utilizaban las máscaras para que nosotros podamos diferenciar a los personajes que estaban en escena. Ahora, los coturnos era un tipo de sandalia que utilizaba la aristocracia. Esto nos ayudaba a diferenciar las clases sociales de los personajes. Esquilo tiene muchas obras y utilizó la famosa trilogía. La trilogía significa 3 obras que tienen un lazo entre ellas. Esquilo, lamentablemente, de sus obras se van a perder casi todas, y la única trilogía que nosotros tenemos completa hasta el día de hoy es la Orestiada. La Orestiada, de género dramático, eso quiere decir que es del teatro, obviamente, porque hablamos de que es representación, de especie tragedia. Esta obra tiene la trilogía. La primera de ellas se llama Agamenón, cuyo tema es el asesinato. Las Coéforas, cuyo tema es la venganza, y las Euménides, cuyo tema es la justicia. Ahora, vamos hablando un poco de esta obra. Y vamos con los antecedentes. Esto significa que esto no pasa en la obra. Esta parte no pasa, pero tenemos que entenderla. Cuando Agamenón
iba a partir para ayudar a su hermano Menelao a recuperar a Helena, a Troya, no habían vientos, no podían zarpar porque no habían buenos vientos. Entonces llamaron a Calcas el adivino y le pidieron que haga su consulta con los dioses para ver qué quieren a cambio de buenos vientos. Y Calcas le dijo que la diosa Artemisa, la diosa de la casa, pedía la vida de la hija de Agamenón, de la hija de él que es Ifigenia. Era una pequeña niña en ese tiempo. Agamenón es un líder sobre todo, así que mandó traer a su hija y la sacrificó delante de todos sus hombres. De inmediato hubieron vientos favorables para que puedan zarpar a Troya. Una de las personas, cuando se enteró de esto, era su esposa Clitemnestra. Lo odió profundamente durante los 10 años que Agamenón estuvo en Troya. Y durante ese tiempo se confabuló con el primo de Agamenón, Egisto. Se hicieron amantes y esperaron a que el Átrida volviera para poder asesinarlo. Esos son los antecedentes de esta obra. Quiere decir que esto no pasa en la obra, pero es para poder entender por qué se desarrollan los hechos a través de ellas. La obra narrando la primera parte, que es Agamenón. Un centinela, un vigía, estaba en la playa y ve a lo lejos el barco del rey, que encienden una luz a lo lejos, lo cual significaba que el rey está volviendo sano y salvo. De inmediato va al castillo para avisarle a la reina que el rey ya está llegando. Cuando entra, encuentra a Clitemnestra junto con Egisto. Todo el mundo rumoreaba sobre su relación y los ve en una actitud algo sospechosa. Igual le avisa de que Agamenón está llegando y cuando quiere retirarse es asesinado por Clitemnestra y Egisto porque no quieren que su plan tenga algún obstáculo. Por fin, después de tanto tiempo, Clitemnestra podrá tener su venganza. Agamenón llega sin sospechar absolutamente nada. Clitemnestra sale del palacio para recibirlo, llena de amor y como si no hubiera pasado nada. Le tiende una alfombra púrpura, que era el color de los reyes. Le dice: he cuidado tu trono como nadie te lo va a cuidar. Así como una perra que cuida de sus cachorros, así he cuidado yo tu trono. Agamenón, feliz de que su esposa se muestre de esta manera, sin sospechar absolutamente nada, empieza a caminar hacia el palacio. Pero Agamenón no estaba solo. Cuando se repartieron el botín de Troya, entre el botín que se llevó Agamenón estaba Casandra. Casandra era la hermana de París y de Héctor, la cual podía ver visiones. Clitemnestra la ve, pero no le presta atención y sigue toda sonriente recibiendo a Agamenón. Entra Clitemnestra y atrás está entrando Agamenón y Casandra. Casandra se detiene de repente y tiene una visión. Acaba de ver 2 conejos siendo comidos por 2 serpientes. Ella comprende que su final está allí adentro y se lo dice a Agamenón, pero Agamenón no lo comprende y no quiere entenderla tampoco. Casandra no puede desafiar a los dioses, así que decide entrar. Agamenón se va a bañar y allí es asesinado por Clitemnestra y también Casandra. Recordemos que en estos tiempos no se veían las escenas de sangre, así que todo esto nos lo estaba contando el corifeo. El corifeo es el líder del coro. Cuando entra Agamenón al palacio, se cierra el telón. Sale el corifeo y empieza a contarnos lo que sucede allí adentro, de cómo Clitemnestra, con una pequeña malla que tenía, enredó allí a Agamenón y lo asesinó. Antes había asesinado a Casandra cortándole el cuello. Cuando termina esta escena, se abre el telón y vemos a una Clitemnestra llena de sangre pisando el cuerpo muerto de Agamenón. El coro le reclama cómo ha podido hacerle esto a su esposo y Clitemnestra se defiende diciendo que este hombre la había insultado 2 veces y ella tenía que hacer pagar la ley del talión. En ese tiempo la ley del talión es ojo por ojo, diente por diente. Eso quiere decir Agamenón derramó sangre y por eso Agamenón también tiene que pagar por su sangre con los hechos. Le dice que él mató a su hija y encima trajo a su amante a su propia casa. El coro le da algo de razón a Clitemnestra y con eso termina la primera parte. La segunda parte es las coéforas. Clitemnestra mandó enterrar sin ningún conmemorativo, sin celebrar la muerte de Agamenón. Nadie pudo llorarle, nadie podía dejar nada en su tumba. Y es por eso que en las noches empezó a tener pesadillas.
Ahora, a la par que pasaba, Agamenón y Clitemnestra, aparte de Ifigenia, la hija que sacrificaron, que sacrificó a Agamenón, tenían dos hijos más. Orestes, su hijo, que había sido mandado por su madre a otro rey para que lo cuidaran allí. Como su padre no estaba en casa, Orestes tenía que ser formado en armas, y como Clitemnestra no podía hacerlo, lo mandó con un amigo de Agamenón. Otra de sus hijas es Electra. Electra, parece que Clitemnestra odiaba tanto a sus otros hijos, porque también venían de Agamenón, que a su hija Electra la botó del castillo y la hizo esclava de ella misma. Entonces, Clitemnestra mandó a llamar a las coéforas. Entre las coéforas estaba su hija Electra. ¿Quiénes eran las coéforas? Las coéforas eran mujeres que iban a llorar por algún muerto que no tenía familia. Pero ¿qué es lo que pasaba también? Orestes, el hijo de Agamenón, ya un jovencito, había escuchado que su padre había vuelto, así que decidió volver. Cuando estaba volviendo, se encontró con estas coéforas y se fue siguiéndolas para saber a quién iban llevando pues estas libaciones. Y cuando llega a la tumba, ve el nombre de su padre. Se acerca y empieza a llorar, y un rulo rubio de su cabello cae allí. Con esto, Electra logra reconocer a su hermano y le cuenta todo lo que ha pasado. Él no puede creer que su madre haya sido así, así que va a comprobarlo por sí mismo. Se presenta ante Clitemnestra y se hace pasar por un mensajero. Le dice: vengo a traerle noticias funestas. Su hijo Orestes ha muerto. Clitemnestra se muestra feliz. ¿Por qué? Porque ya no tiene que matar ella a su hijo, porque estaba en sus planes matarlo para que Egisto se quede con el poder. Y al ver la sonrisa maléfica de su madre, él entiende que es verdad todo esto. Luego le dice que necesita hablar con Egisto para darle algunas noticias de las fronteras. Ella le dice que está bien, que puede pasar, y él va a buscar a Egisto y Orestes lo asesina. Luego de esto sale y se encuentra con su madre y también la asesina para hacer pagar la ley del talión. Cuando sale del castillo se presentan a él las erinias. Las erinias eran diosas vengadoras. Ellas estaban constantemente persiguiendo a Orestes para pagar también la ley del talión, porque Orestes había derramado sangre al derramarla de su madre y también tenía que pagar con la suya. La tercera parte es las Euménides. Orestes ya estaba harto de las erinias, no podía hacer absolutamente nada sin que estén atormentándolo, así que decidió irse a Atenas. En Atenas fue al templo del dios Apolo para pedir ayuda. Apolo es el dios de los jóvenes, así que decidió ayudar a Orestes. Llamó a un juicio que era presidido por la diosa de la justicia, por Atenea. Las erinias se presentaron con el alma de Clitemnestra, las cuales pedían que se cumpla la ley del talión, mientras que Apolo salió en defensa de Orestes y dijo: es verdad, él derramó sangre de su madre, pero él ha vengado a toda una descendencia, porque Clitemnestra, al asesinar a Agamenón, terminó con una casa. En ese tiempo, la sangre de un hombre era más importante que el de una mujer, y eso es lo que Apolo hizo ver ante toda la corte. Clitemnestra trató de apegarse al amor maternal, de que ella se desvivía por sus hijos, pero Atenea no podía comprender esto. Recordemos, porque Atenea no conocía el amor de una madre, ella nació de la cabeza de Zeus. Así que Atenea decide fallar a favor de Orestes. Las erinias seguían reclamando y, harta de ellas, Atenea decide convertirlas en las Euménides. Las Euménides ahora eran las diosas de las buenas nuevas. Daban las dichas a los mortales, les iban dando pues buenas noticias. Muy bien, chicos, vamos a complementar lo que hemos hecho en clase. Por favor, no se olviden de hacer su lectura, marca las alternativas y resuelven allí mismo en su libro. Igual con las preguntas de rumbo a la universidad. Ustedes hacen los números pares, los marcan ahí en su libro, no hay problema. Vamos con la pregunta número 1. Dice: ¿por qué Tepsis no es el padre del teatro griego? Mencionamos que Tepsis es considerado el precursor del teatro griego porque introdujo al primer actor. Pero ¿qué es lo que pasa con Tepsis? ¿Por qué no se le considera padre a él y sí a Esquilo? Porque no se le encontró ninguna obra. Él
de alguna manera narró obras generales, colocó a los actores, bueno, el primer actor junto con el coro, pero ya hablando de temas generales, o sea, sobre una temática religiosa, mientras que Esquilo ya crea, ¿no es cierto?, toda una historia, un protagonismo allí. En la número 3, ¿qué busca la catarsis? ¿Se acuerdan? Aristóteles nos dice que la catarsis es la finalidad de la tragedia griega. ¿Y cuál es eso? La purificación del alma por medio de la compasión y del temor. La número 5 dice, ¿por qué Electra empuja a su hermano para matar a su padre? Recordemos que, ¿por qué Electra no mató a su madre? ¿Y por qué le dijo a su hermano Orestes que él lo haga? Porque en ese tiempo los hombres tenían mayor valor que las mujeres. Recordemos que hablamos de una sociedad antropocéntrica, el hombre es el centro de todo. Entonces, ¿por qué ella le pidió a su hermano que sea él quien matara a su madre? Por haber matado a su padre, ¿no es cierto? Para que vengue al rey de Micenas. La 7, ¿qué es una orquesta? En el coro, ¿no es cierto?, encontramos esta orquesta que viene a ser un lugar de ubicación de los coros, ¿no es cierto?, el lugar preciso donde va a estar allí. ¿Por qué aparecen las Euménides? Esto ya es la tercera parte, ¿no es cierto?, de la obra de Esquilo, la Orestiada. Y en esta parte termina con las llamadas Euménides, las Euménides que eran las diosas de las buenas nuevas. ¿Y de dónde surgieron estas diosas? De la transformación de las Erinias, que eran las diosas vengadoras. Atenea estaba harta que le estén reclame y reclame, y por eso agarró y las convirtió en las famosas Euménides, que ahora ya no iban a estar buscando venganza, sino que iban a hablar sobre la buena nueva.